todos los que se quedaron. Estamos con nuestra última charla, que la va a dar Eliana Frutos. Ella es médica formada en la Universidad Nacional de Rosario, es especialista en clínica médica y tiene una tecnicatura en epidemiología de la Universidad Nacional de Rosario. Está realizando el segundo año de la residencia de informática en salud y está haciendo también la maestría, y nos va a contar de un proyecto que estamos realizando en el hospital, que es Clinical Decision Support para medicación potencialmente inapropiada en adultos mayores, la experiencia de nuestro hospital. Adelante, Eli. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy la oradora de esta presentación del proyecto y cómo nos fue en esta experiencia, pero siempre recalcar que formo parte de un grupo, inclusive Luciana, que bueno, es la coordinadora de este track, es también líder en este proyecto. Bueno, ya me presentó Luciana, así que con esto podemos avanzar. Por las dudas le dejo mi contacto para cualquier pregunta o duda que quieran responder para resultados futuros. Ahora ya les comento bien. Y la verdad voy a iniciar, como suelo iniciar estas presentaciones, de contar un poco cómo surge este proyecto de la creación de un sistema de soporte a la toma de decisiones para, digamos, la medicación potencialmente inadecuada que tienen prescripta los adultos mayores de 65 años. Entonces, la verdad que si vemos de la situación problema, nosotros vemos que la prescripción inadecuada, digamos, de los medicamentos potencialmente inadecuados en estos adultos lleva frecuentemente a la generación de reacciones adversas y complicaciones que tienen una gran importancia. Y si tenemos que definir a estos medicamentos, digamos, inadecuados, son aquellos en donde el riesgo de los eventos adversos excede a las expectativas de beneficios clínicos, siempre frente a alternativas que son más efectivas y seguras. Y esto, por supuesto, que viene de la mano de múltiples factores, como la polifarmacia que tienen este grupo etario en particular, las múltiples comorbilidades con las cuales conviven, la farmacocinética y farmacodinámica que tienen en sí los adultos mayores, que hacen que estos efectos adversos sean mayores y tengan una incidencia en aumento. Y también otro factor importante es la atención que tienen por múltiples especialistas en distintos ambos, y eso lleva a distintas prescripciones en sí. Para eso, cuando nosotros hablamos, bueno, de este contexto y situación de problema, y hablamos de lo que es la medicación potencialmente inadecuada y su definición de recién, es, bueno, ¿cómo hacemos como para estandarizar cuáles son las drogas que pertenecen a este grupo de fármacos? Y para eso, en este caso en particular, usamos los criterios de Beers, que son estos criterios predefinidos que están basados en datos científicos y en consenso de expertos para definir cuáles serían los medicamentos potencialmente inapropiados. Permite como hacer de forma sistemática la detección de estas prescripciones, pero tiene sus desventajas, como siempre todo lo tiene, que requiere actualizaciones que son constantes y que básicamente se basa en el vademecum del país de origen, que es Estados Unidos, y que no es igual al que tenemos acá en Argentina. Para eso, digamos, en nuestro hospital se modificaron estos criterios de Beers, que si bien se van renovando año a año, en el 2019 el Servicio de Medicina Familiar, en quienes trabajamos en conjunto para la realización de este proyecto, ha modificado estos criterios para poder adaptarlos a nuestra institución. Entonces, si bien tenemos establecido cuál es la situación problema, cómo definimos estos fármacos, vamos a hablar un poco de números de qué tan frecuentes son prescriptos. En este caso voy a hablar como de dos estudios que son del mismo año, uno de Estados Unidos y otro más local de Argentina, en donde en Estados Unidos, acá están las citas para después el que quiera ampliar esta búsqueda, en los mayores de 65 años con un N bastante importante, que eran de múltiples ámbitos, esto quiere decir ambulatorios, institucionalizados e inclusive internados, tenían que el 42,6% de este grupo tenía al menos una medicación que era potencialmente inadecuada y en su mayoría estaba representada por los antiinflamatorios no esteroides. Viendo en un estudio más local, que es del año 2016, acá argentino, con un N mucho menor, pero que también pertenecía a múltiples ámbitos, el 36% tenía al menos una medicación potencialmente inadecuada prescripta, y entre ellos predominaban lo que eran los AINES, igual que como pasa en Norteamérica, y las benzodiazepinas también. Más allá de los datos, digamos, tanto locales como de otros países,
también nos planteamos junto en un trabajo con el Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria la situación particular de nuestro hospital. O sea, los que conocen nuestro hospital saben que es un hospital de tercer nivel, que tiene múltiples también centros periféricos para atención ambulatoria, y que también provee lo que es un plan de salud a, digamos, los habitantes, y que actualmente tenemos 180.900 afiliados. Este es un número que es de marzo del 2021, y que de este total de afiliados, un 23% corresponde a los adultos mayores de 65 años, o sea, 65 años en adelante. O sea, tenemos un porcentaje bastante que es afiliado al plan, que consulta con nosotros, y por supuesto también de otras obras sociales también lo realizan, por lo que el número en realidad se amplía. Y evaluando un poco más lo que es, bueno, en nuestros pacientes locales, cuál es la proporción de aquellos pacientes que tienen prescripto una medicación potencialmente inadecuada, el Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria lo evaluó en 2 oportunidades, ya en el 2013, donde tuvo un N de 214 y era solo pacientes ambulatorios que eran afiliados a este plan de salud del hospital, y donde ahí ellos ya vieron que el 77%, digamos, de este total tenía, o sea, cumplía con la definición de polifarmacia y tenía al menos prescripto una medicación potencialmente inadecuada. Y ahora en el 2020, también el periodo de confinamiento, en donde resurgió mucho más este proyecto, para ver qué es lo que estaba pasando con la medicación potencialmente inadecuada, aumentaron mucho lo que es el N para poder evaluar estos números, siguieron manteniendo lo que eran afiliados al plan de salud, y vieron que el 57,8 tenía ya prescripto una medicación, el 28,42 y el 13 tenía 3 medicaciones potencialmente inadecuadas. Si bien el Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria, que se denomina PROPAM, también es el nombre de nuestro proyecto, por ser el programa de optimización de medicamentos para el adulto mayor, hace años que viene tratando esta problemática y trabajándolo como de una forma multilínea, y nosotros nos ensamblamos para trabajar, digamos, junto a ellos, como para dar una herramienta informática para contribuir, digamos, a esta estrategia de la prescripción de medicación potencialmente inadecuada. Entonces, poniéndonos un poco más específicos en la parte de informática, como dijimos recién, forma parte de un segmento de lo que es estrategia multilínea, y nuestro objetivo fue generar, o sea, alertar sobre el consumo de la medicación potencialmente inadecuada en estos adultos mayores de 64 años que eran pertenecientes o afiliados al plan de salud del hospital, y lo restringimos para estos 3 grupos de fármacos que eran, según los que tenían los números del Servicio de Medicina Familiar, los más consumidos, que serían benzodiazepinas, inhibidores de la bomba de protones y antiinflamatorios no esteroides. Arrancar por estos 3 grupos de fármacos. También, como otros objetivos, favorecer la revisión de esta prescripción y disminuir su consumo en sí. Para eso desarrollamos lo que es un sistema de soporte a la toma de decisiones, específicamente un sistema de recordatorios, en el cual le va a notificar la compra, esto para recordarlo, de medicamentos potencialmente inapropiados de estos pacientes adultos mayores a sus médicos de cabecera, con la intención de verificar, digamos, las prescripciones farmacológicas que tienen estos pacientes. Además de este sistema de recordatorios hacia los profesionales, también va a enviar una folletería informativa sobre la utilización indiscriminada de medicación para hacer un soporte formativo de educación continua, y esta intervención está dirigida a médicos de cabecera, como dije previamente, o sea que tienen el atributo, una cápita de estos tipos de pacientes, y también a los pacientes mayores de 64 años que son afiliados al plan de salud. Entonces, hablando un poco de la intervención que es dirigida a estos médicos de cabecera, tenemos que, vemos que el input en realidad, como dijimos previamente, va a ser los pacientes mayores de 64 años, que estén afiliados al plan de salud, que tengan la compra de estos 3 grupos de fármacos, establecimos en los últimos 3 meses, contando desde la fecha que tenga el turno con el médico de cabecera.
O sea, el CDS Hooks que va a ser de trigger o desencadenar va a ser el turno ambulatorio con este médico de cabecera, incluido un turno presencial o telemedicina, se incluyeron los dos. Y el output que va a mostrar va a ser en una primera instancia un mail a este médico 7 días antes de la fecha del turno, con la información sobre el consumo, digamos, la compra de estos fármacos en los últimos 3 meses, y el segundo output, que acá en este caso el CDS Hooks va a ser el patient view, o sea, el ingreso al registro clínico del paciente, donde va a ser el mismo input, pero con el presente otorgado, que nosotros le llamamos de cuando el paciente asiste a la consulta. Y acá el output sería el recordatorio en el header de la historia clínica ambulatoria, y ahí aparecerá con las compras descriptas que ha hecho el paciente y piezas de información que ahora le mostramos. Entonces, esto es para explicarlo de una forma un poco más técnica, en donde, como dijimos, bueno, este CDS Hooks funciona, digamos, como un disparador o trigger, donde va a activar lo que es el motor de reglas o, digamos, rules, y va a consumir lo que es el input, que acá usamos un recurso FHIR, que es el servidor FHIR, y va a dar el recordatorio de la historia clínica. Y también usamos lo que es la parte de terminología por SNOMED para la creación de estos subsets de fármacos que los pueda identificar. Esta sería una captura de nuestra historia clínica, que es episódica, en este caso es un episodio ambulatorio. Este es un paciente, por supuesto, de prueba. Acá estamos en el header de la historia clínica electrónica. Acá es donde vemos el icono de la lamparita, donde sería este recordatorio, y la descripción del recordatorio le va a informar que el paciente compró la droga que compró, cuántos miligramos y cuándo lo realizó, y le va a informar que es considerada potencialmente inapropiada, según la adaptación argentina que hicieron de los criterios de VIRS, los de Servicio de Medicina Familiar, y le va a mostrar, digamos, las distintas acciones que pueda hacer. Por un lado, le va a sugerir, digamos, algoritmos para que pueda facilitar la revisión de la prescripción de esta medicación y ver cuál otra alternativa, lo mejor más beneficiosa y con menos efectos adversos, le podría indicar a este paciente, y acá tiene un link para el acceso a esta pieza de información. La acción también que le vamos a dar es que pueda ir directo al módulo de indicaciones médicas de la historia clínica para que pueda ver ahí la medicación que tiene prescripta y hacer el cambio que sea necesario. Le damos la opción también de sugerencias para que pueda enviar sugerencias a lo que es el equipo de PROPAM para mejoras, cambios o inclusive aspectos negativos también. Y también le damos la opción de no volver a mostrar, que esto va a ser por 92 días, va a poder, digamos, habilitar esta función, supongamos en aquellos pacientes en los cuales la indicación de esta droga digamos, sea con razonamiento clínico por parte del profesional, y siempre puede haber, digamos, un falso positivo. En este caso el beneficio va a superar el riesgo, entonces puedan seleccionar no volver a mostrar. Con respecto a la intervención que es dirigida a pacientes, acá el trigger va a ser el turno ambulatorio que tengan con el médico de cabecera, sea presencial o telemedicina, con digamos, el input que nombramos previamente de su edad, afiliado al plan de salud, y la compra de los últimos 3 meses, contando por supuesto de la fecha del turno, y el output para el paciente va a ser un mail con la información del turno que va a tener con el profesional, le va a informar sobre la medicación que ha comprado, y también en ese mail le va a enviar una folletería con la información de los fármacos consumidos 7 días previos al turno. Bueno, como habíamos mostrado previamente en la parte de tanto médicos y pacientes, en este caso es para poder evaluar el output de los mails, donde acá podemos ver que intervienen distintas aplicaciones, ya sea tanto la historia clínica como la turnera, como lo que nosotros llamamos el SAF, donde ahí se va a registrar la compra de esta medicación. Y bueno, el output va a enviar, digamos, los mails tanto para los pacientes y los médicos de cabecera. Estas son las piezas de información para los pacientes y los médicos.
siempre recordar que todo el diseño y trabajo en conjunto, fue un trabajo en conjunto interdisciplinario desde la parte de informática, desarrolladores de UX, con los de medicina familiar, por lo que se trabajó, digamos, tanto para las piezas de información y también como para la selección, digamos, de este tipo de recordatorio y el contenido que tenía. Entonces, bueno, desarrollamos esta herramienta y cuando llega la hora de la implementación, si bien nuestro hospital cuenta ya con varias herramientas de soporte a la toma de decisiones, entonces siempre nos planteamos, previo a la implementación, investigar un poco o evaluar, más que nada, digamos, por los reportes que puede haber con los profesionales ante las fatigas de alerta, o también para evaluar cuál es la conducta, en este caso, que puedan tener los médicos de cabecera ante el recordatorio, ¿no? Entonces planteamos lo siguiente, que le mostremos en el header, que mostré previamente la captura, el recordatorio que no esté desplegado, solamente que esté encendido y cambiado de color con el número 1 reflejando de que hay un recordatorio para que el profesional haga clic y de esta manera se despliegue el recordatorio con toda la información que vimos, y también versus lo que es el recordatorio desplegado, o sea que cuando entra el registro clínico del paciente aparezca ya de forma desplegada el recordatorio, pero es algo no intrusivo, puede cerrarlo y continuar, digamos, con su función. Entonces quisimos evaluar qué conducta tenían con un tipo de recordatorio versus el otro. Entonces lo que hicimos, bueno, dentro de estos objetivos que dijimos de ver las conductas, también aprovechamos para ver, bueno, las características de los pacientes que están relacionadas con las alertas, y también los absces de fármacos, ¿no? Con qué fármacos dispara más estas alertas. Con respecto a las conductas, un poco más técnico, ver el comportamiento, o sea, clic en el icono de recordatorio, en indicación, en fuentes de información. Y para eso en realidad llevamos un diseño observacional, descriptivo y analítico, donde incluimos a los médicos de cabecera y de medicina familiar y de clínica médica, y en el periodo que lo evaluamos fue en los primeros 2 meses de la implementación, que es lo que está ocurriendo ahora que recién finaliza, este recordatorio no desplegado. Y luego entra en funcionamiento lo que es el recordatorio desplegado, entonces poder evaluar con uno y con otro. Bien, entonces le muestro algunos resultados, después podemos hablar de alguna de las limitaciones o cuál por ahí el diseño hubiese sido mejor o no. En la cuestión de este recordatorio no desplegado, que es el que vimos que queda la lamparita prendida, en este transcurso de estos 2 meses que lleva implementado, vimos que en este periodo de tiempo saltaron alrededor de 2.616 recordatorios, que esto corresponde a 1.875 pacientes, o sea que ha habido pacientes que han tenido 2 compras, por ejemplo, de medicación que disparan estos recordatorios, por eso la diferencia en números, y que esto involucró a 277 profesionales que son médico de cabecera, o sea, para que mencionemos la cantidad de recordatorios que que estuvieron, digamos, expuestos estos profesionales. Con respecto a los pacientes, como quisimos explorar, bueno, los pacientes a los cuales les saltó este recordatorio, una edad media de 78 años, acá graficamos un poco cómo es la distribución de esa edad. Con respecto a otras características, que era lo que podíamos tomar, es que predomina el sexo femenino en un 75%, siempre con este N de pacientes. Con respecto a los turnos, porque digamos, el trigger eran los turnos, y ahí se desencadenaba, ¿no?, el recordatorio. Hubo 1985 turnos, y quisimos ver la modalidad, o sea, teleconsulta versus presencial, y por supuesto, o sea, los turnos presenciales, donde mayoritariamente fue con 1.251 recordatorios, digamos, turnos de forma presencial, y 734 para aquellos de telemedicina. Y si lo queremos ver por especialidad, que es lo que a nosotros nos interesaba también, como para evaluar esta conducta de los profesionales, para ver si había alguna diferencia entre la especialidad de medicina familiar y clínica médica, la cantidad de turnos es prácticamente la misma para las 2 especialidades, así que esta herramienta apunta a ambos por igual, más allá de que construimos juntos con medicina familiar.
Y con respecto a los fármacos, vemos que el grupo de benzodiazepinas fue el que más disparó este tipo de recordatorios, con 1.371 recordatorios, siguiendo de los inhibidores de la bomba de protones, con 1.043, y con los AINES solamente con 251. Esto recuerden que es un periodo de 2 meses y son resultados preliminares que los evaluamos para presentarlos ahora. Si nos ponemos un poco más detallistas con benzodiazepinas por nombre genérico, vemos que clonazepam y alprazolam fueron, digamos, la que más compraron estos adultos mayores y que generaron estas alertas. Con respecto a inhibidores bomba de protones, omeprazol seguido de esomeprazol. Con respecto a AINES, están prácticamente por igual lo que es ibuprofeno y diclofenac. Y bueno, nos llamaba también la atención el número menor de lo que tienen AINES. Y con respecto a la conducta que tuvieron los profesionales, que es más lo que queríamos ver, para ver qué es lo que hacen con este recordatorio y ver cómo en un futuro esto puede alimentar mejoras, por supuesto, de la herramienta. Entonces vimos las acciones, las separamos según la especialidad. Medicina familiar es verde, clínica médica es negro, y con respecto a los turnos, o sea, las acciones por turnos en cada uno de estos recordatorios. Entonces podemos ver que de 1985 turnos, solamente en 85 hicieron clic en el icono. Recuerden que acá no estaba desplegado, para ver qué es lo que contenía este recordatorio. O sea, un número muy bajo, predominando medicina familiar, solamente 46 profesionales. En 80, o sea, de estos 1985, en 80 de estos turnos directamente se cerró y no se interaccionó con absolutamente más nada. Solamente en 5 de estos turnos que desplegaron el recordatorio hicieron clic en ir a indicaciones médicas y fueron al módulo de indicaciones, pero hemos revisado y no ha habido ningún cambio en la prescripción. 8 hicieron clic en sugerencias y la mitad, no, un poco menos, la canceló. Y 5 hicieron clic en no volver a mostrar, y esto no tiene un justificativo, o sea, no era necesario que justifiquen por qué elegían no volver a mostrar. Y con respecto a las piezas de información, que esto apuntaba más allá de alertar sobre el consumo, sino también, digamos, favorecer la revisión y la continua formación de los profesionales, vemos que solamente 4 en total, si contamos los IBP y AINE, hicieron clic en los links de información de las drogas que tenían indicadas para evaluarla, pero tampoco en estos turnos en los cuales hicieron clic, tampoco vimos que hayan hecho algún cambio en la indicación. Entonces, un poco para la discusión, sacando un porcentaje, vemos que el 96%, digamos, se ignoró en un 96% este tipo de recordatorios, y tampoco nos asombró, es lo que está reportado en la literatura, en el cual se ignoran entre el 49 y el 96% de las veces. Y también nos ayuda a pensar, bueno, qué es lo que pasa con estos recordatorios, porque tienen, digamos, como un papel o un rol importante esta anulación o ignoración, que nos hace pensar si son alertas a lo mejor que es poco específico, o que en estos 277 profesionales se mostró repetidamente. Son, digamos, aspectos para que podamos evaluar el equipo interno. Y que el 4% solamente interaccionó con el recordatorio, pero no hizo cambios en la prescripción de la medicación potencialmente inapropiada. Entonces, como conclusión, si bien esta es una parte entre una estrategia muy grande y multilínea, decidimos evaluar cuál era la conducta para poder tener estas mejoras, y que, bueno, la prescripción de esta medicación potencialmente inapropiada genera un gran aumento en la mortalidad y en los costos en salud, y que esto es un gran desafío, requiere la estrategia que estamos aplicando como equipo interdisciplinario, y que nosotros tenemos un rol también fundamental. Y bueno, y además de que, digamos, los IDS tienen mucha potencialidad, bueno, las alertas que están integradas en la historia tienen una alta tasa
digamos, de override, que así lo decimos por parte de los profesionales, y que bueno, esto debe motivar, ¿no?, a la investigación, no solo a la investigación de cuánto es la tasa, sino también de ver el motivo por el cual se ignora. Así que mostrar el equipo, acá está Lu, está Ale Gallera, bueno, Matitaje, Medicina Familiar y nosotros que somos residentes, y en nuestros próximos pasos vamos a estar, digamos, evaluando cuando termine esta fase, digamos, del recordatorio desplegado, a ver si hacemos una comparación y cómo nos va. Así que les agradezco a todos por habernos escuchado. Muchas gracias, Eli. Bueno, ya llegando al final de este hermoso e intenso simposio de inteligencia artificial, si alguno tiene alguna pregunta, yo te pregunto así, ¿por qué? Ah, bueno, Margarita, vos tenés alguna pregunta. Sí, ya la iba a escribir, pero creo que es más rápido si la digo. Sí, muy interesante tu plática, y bueno, sí, es todo el override de las alertas es un problema en todos, ¿no? Aquí tenemos ese mismo problema. No sé si cuando despliegas el simbolito, lo mismo que decían que comenté en una plática anterior, si esa alerta la puedes caracterizar en nivel de severidad, si eso podría ayudar bueno, a que la miren, ¿no? O sea, porque bueno, si solo sale el símbolo de alerta, pero bueno, todas las alertas no distingue entre algo ligero y de algo severo. Entonces, bueno, no le hacen caso o simplemente lo cierran, ¿no? Quizá eso podría ayudar, por lo menos subir un poco más los números, porque, bueno, uno de los problemas que hemos identificado acá es que como la mayoría de esas alertas no muestran así un problema grave, entonces, bueno, ya asumen que porque la mayoría no son tan relevantes, entonces ninguna es relevante y entonces, bueno, cierran, ¿no? Porque, bueno, yo creo que eso de todo es una función muy buena, ¿no? Y que debería tener más atención, pero bueno, va en que es una tarea más que el médico tiene que hacer al estar viendo el récord del paciente, al ir en su día a día. Entonces, bueno, es una cosa más y entonces, bueno, ¿no? Eli, ¿querés que conteste yo? ¿Contestás vos? Sí, puedo arrancar a contestar yo, no hay problema. Eso, sí, como dice Margarita, está también descrito ampliamente en todos lados, que cuando no está, digamos, clasificado que es una alerta, digamos, que sea grave, suelen, digamos, ignorarla de forma más frecuente, y eso hace en realidad también al aumento de la tasa de que se ignore. En este caso, o sea, el recordatorio nuestro era como alertar, digamos, sobre la compra, digamos, de esta medicación para que puedan evaluar la prescripción. ¿Cómo decirlo? No impacta directamente en la prescripción en sí del profesional porque no está puesto en el módulo de indicaciones, sino de manera informativa para que pueda revisar el consumo. Y bueno, esto también a lo mejor puede ser una limitación o no, y que favorezca este aumento en la tasa de ignoración de esta alerta. Y yo sumo acá que, bueno, este programa es para la medicación potencialmente inapropiada. Entonces acá en este primer escaloncito de todo lo que es el programa de medicación potencialmente inapropiada y de todos los criterios de VIRS, se empezó con esto que, bueno, puede ser apropiada o puede no ser apropiada, estas tres familias. Por eso la idea más que cancelen, y por eso este recordatorio es así como tan light en su accionar, es que los médicos y los pacientes tengan la oportunidad de reevaluar realmente qué está tomando el paciente, por qué lo está tomando, hace cuántos años que está tomando el diazepam, si se podría disminuir la dosis, si se podría reemplazar por un hipnótico que sea solo de inicio. Esto fue lo que se quiso transmitir desde este grupo PROPAM para con los profesionales, que por eso también creemos nosotros que se ve reflejado en este alto override, porque no tiene solo que ver con el recordatorio, sino con una conducta mucho más fuerte, como
consumir estos 3 grupos de fármacos que seguro que todos nuestros ancianos los consumen en algún punto. Sí, también con la tasa, digamos, de falsos positivos que pueda tener en sí la herramienta, ¿no? Mostrar de que sea una medicación potencialmente inadecuada según sus criterios, pero cuando lo evalúas en el paciente individual a lo mejor no lo es. Entonces eso también hace, como decía Luciana recién, a esa tasa de ignoración cuando lo aplicas al paciente en particular. Y ahí contestando que Freddy dice si consideramos que la prescripción sea restrictiva cuando es una posible interacción grave, y con respecto a este tiering por severidad, en lo que son las alertas por interacción droga-droga, sí tenemos como distintos colores, distinta iconografía, un botón que es continuar, otro que es cancelar, justificaciones, etc. Y acá Alfredo dice, la alerta es relevante, posiblemente la ignoran porque es conocimiento común y persiste la indicación de la medicación aún con el riesgo, quizás sea un interesante trabajo más quali. Perfecto. ¿Está pensada hacer un apéndice de conciliación si el paciente está internado? Sí. Sí, eso también se está viendo con el equipo de Portal o de Medicina para la Comunidad, que está haciendo toda una evaluación de lo que es reconciliación de medicación del paciente ambulatorio y del paciente internado. Y también, digamos, en próximos pasos es evaluar también esta parte cualitativa una vez que pasemos, cómo se comportaron con el recordatorio desplegado para poder, ahí sí, entender un poco más, porque acá solamente podemos ver los números del tipo de conducta e inferir, pero sí, como dicen, la parte cualitativa lo vamos a hacer cuando terminemos la segunda fase para poder buscar el porqué de esas conductas. Bueno, a todos los oradores y a todos los participantes les agradecemos un montón su presencia, es para todos un esfuerzo y lo valoramos mucho. Y bueno, los vemos mañana, también seguimos en las jornadas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Hasta luego.